Mi esposa durmió con mi hermano, mis padres lo apoyaron y exigieron que yo mantuviera a su familia nueva, pero les di una sorpresa que nadie esperaba. Crecí en una casa suburbana bastante normal en las afueras de Boston. Mis padres no eran malos padres ni nada parecido, al menos no al principio. Ambos tenían trabajos decentes, íbamos de vacaciones familiares con regularidad, hacíamos barbacoas en verano, ya sabes, cosas de familia normal. Fui su único hijo durante 8 años y las cosas iban bastante bien. Luego nació mi hermano, Mason. Mira, sé cómo suena esto, créeme, he pasado suficiente tiempo en terapia para saber que esto no es solo la típica envidia de hermano mayor. El día que Mason llegó a casa, fue como si alguien hubiera accionado un interruptor y yo me hubiera vuelto invisible en mi propia casa. No lo digo en plan adolescente dramático, quiero decir que mis padres literalmente se olvidaban de mí la mitad del tiempo. Por ejemplo, cuando estaba en 6º grado. Pasé 3 meses construyendo esta maqueta del sistema solar increíblemente detallada para la Feria de Ciencias. Construí todo desde cero, incluso programé esta pequeña cosa de Arduino para que los planetas se movieran. Los jueces quedaron tan impresionados que me dieron este premio especial por el trabajo de matemáticas. Mis padres no aparecieron porque Mason tenía práctica de T-ball, ni siquiera un partido, solo práctica. Las paredes del salón estaban cubiertas con las cintas de participación de Mason. Mientras que mi trofeo de la Feria de Ciencias permaneció sin abrir en la repisa durante una semana antes de desaparecer en el sótano, mi madre todavía tiene el arte de macarrones de Mason del jardín de infancia enmarcado en la cocina. Pero no podría decirte dónde está mi diploma de secundaria. Mi padre era aún peor en esto. Una vez, tuve esta enorme competencia de robótica. Mi equipo había trabajado durante meses y yo era el capitán del equipo. Papá prometió que vendría, la mañana de la competencia. Mason decidió que quería probar el béisbol, ni siquiera un partido de verdad, solo quería lanzar una pelota en el patio trasero. Adivina. ¿Quién no llegó a mi competencia? Sin embargo, lo del coche realmente mostró sus verdaderos colores. Cuando Mason cumplió 16 años, mis padres le compraron un Honda Civic nuevo, su razón, para aumentar su confianza. Mientras tanto, cuando cumplí 16 años, tuve que conseguir 3 trabajos a tiempo parcial solo para ahorrar para la universidad porque me estaban enseñando responsabilidad. Trabajaba en la biblioteca por la mañana, daba clases particulares de matemáticas después de la escuela y trabajaba los fines de semana en esta tienda de reparación de ordenadores. Mason destrozó ese Civic 3 meses después de conseguirlo. Le compraron otro, pero lo que pasa con Mason es que era un niño de pesadilla, como el tipo de niño del que otros padres susurraban. Tenía estas rabietas masivas si no conseguía lo que quería, incluso de adolescente, rompía cosas, gritaba a nuestros padres. Se saltaba la escuela y ellos simplemente le ponían excusas. Es sensible, solo se está expresando, está pasando por una fase. Mientras tanto, yo tenía que ser perfecto, cualquier nota inferior a un sobresaliente y mi madre hacía estos pequeños comentarios sobre cómo quizás te estás esforzando demasiado. Si alguna vez mostraba alguna frustración o enfado, estaba siendo difícil y haciendo que Mason se enfadara. Lo curioso es que durante años realmente creí que algo andaba mal conmigo, como si, tal vez si fuera un mejor hijo, ellos también se fijarían en mí. Pasé tanto tiempo tratando de llamar su atención. Pero nada funcionó. No me di cuenta de lo mal que estaba hasta que llegué a la universidad y vi cómo se trataban otras familias, como los padres de mis compañeros de cuarto llamaban solo para saber cómo estaban, como las familias de mis amigos celebraban todos los logros de sus hijos. Pero la mejor parte de la universidad, la distancia, apenas iba a casa excepto en las principales vacaciones, e incluso entonces, ponía excusas para irme temprano. Papá hacía estos comentarios de culpa como Mason realmente extraña a su hermano mayor. Pero noté que Mason nunca llamaba ni enviaba mensajes de texto a menos que necesitara dinero para alguna idea de negocio. En mi 3er año, estaba arrasando académicamente y tenía 3 artículos publicados. El jefe de departamento me recomendó para este programa de intercambio en Corea del Sur, 6 meses en la Universidad Nacional de Seúl, trabajando en este proyecto de inteligencia artificial de vanguardia. Mis padres ni siquiera se dieron cuenta de que me iba del país hasta que ya me había ido. Estaban demasiado ocupados lidiando con el último drama de Mason. Lo habían expulsado de su 3ª universidad comunitaria por no asistir a clases. Esos 6 meses en Seúl lo cambiaron todo. Tantas oportunidades, tanta innovación. Además, nadie me conocía como el hermano de Mason o el callado. Era solo yo, ¿sabes? Cuando terminó mi programa de intercambio, una startup me ofreció un puesto a tiempo completo para después de la graduación. El salario era increíblemente bueno y ellos se encargarían de mi visa y todo. Dije que sí sin pensarlo 2 veces. Me gradué como el mejor de mi clase, recibí ofertas de grandes empresas y aún así. Mis padres se saltaron mi graduación porque Mason tenía una entrevista en GameStop.
Pero creo que dejé de importarme. Mudarme a Seúl fue la mejor decisión que tomé, en 3 años. Estaba liderando proyectos y finalmente viviendo la vida en mis propios términos. Mis padres apenas se dieron cuenta, las pocas veces que llamaron, siempre era sobre la última crisis de Mason, lo habían despedido de nuevo, había pedido dinero prestado a las personas equivocadas, había dejado embarazada a alguna chica, resulta que mintió sobre eso. La chica tuvo que obtener una orden de alejamiento contra él cuando no la dejaba en paz, entonces conocí a Rachel, hombre, todavía recuerdo exactamente cómo sucedió. Estaba en esta pequeña cafetería en Hondae, tratando de explicar en mi coreano entrecortado por qué mi tarjeta de crédito no funcionaba. Ella intervino para traducir, me salvó de hacer el ridículo por completo. Resultó que enseñaba inglés en una escuela internacional cercana. Rachel era diferente a cualquiera que hubiera conocido. Realmente escuchaba cuando hablaba, hacía preguntas sobre mi trabajo y entendía las respuestas. Cuando le contaba sobre algún código nuevo en el que estaba trabajando, se emocionaba conmigo en lugar de desconectarse. Además, tenía su propia vida, sus propias metas, no buscaba a alguien que le solucionara los problemas, buscaba un compañero. Salimos durante 2 años antes de que le propusiera matrimonio. La boda fue pequeña, pero perfecta. Solo nuestros amigos y su familia. Mis padres dijeron que no podían venir porque Mason los necesitaba en casa, se había metido en algún problema con fraude de tarjetas de crédito o algo así. Honestamente, me sentí aliviado de que no estuvieran allí. La vida era buena, ya sabes, realmente buena. Tenía éxito en el trabajo, estaba felizmente casado, vivía en una ciudad genial. Rachel y yo viajábamos por Asia los fines de semana, probábamos comidas raras, aprendíamos cosas nuevas juntos. Pensé que finalmente había escapado de todo el drama familiar. Luego, mi empresa anunció que abrirían una nueva oficina en Boston, querían que yo la dirigiera. Triplicar mi salario, paquete completo de reubicación, todo. Rachel estaba emocionada por mudarse a Estados Unidos, dijo que sería una aventura. No estaba realmente entusiasmado por volver a casa, pero pensé que había pasado suficiente tiempo como para que tal vez las cosas con mi familia fueran diferentes. Cuando aterrizamos en Boston, mi madre me envió un mensaje de texto preguntando si habíamos llegado bien. Pensé que tal vez finalmente estaba mostrando algo de interés en mi vida. No, solo quería decirme que Mason también se había mudado a Boston. Aparentemente, sus proyectos empresariales en California no funcionaron. Por proyectos empresariales, me refiero a que había convencido a los padres adinerados de alguna chica para que invirtieran en su startup tecnológica. La startup era solo un sitio web mal diseñado que nunca se lanzó. Los padres de la chica amenazaron con acciones legales cuando descubrieron que había gastado su dinero en coches de lujo y restaurantes caros. Típico de Mason, Rachel y yo nos instalamos en un bonito lugar en Cambridge, conseguimos trabajo y todo finalmente estaba encajando. Entonces Mason empezó a aparecer por todas partes. Primero, solo eran mensajes de texto al azar. Hola, hermano mayor, he oído que has vuelto a la ciudad. Luego correos electrónicos sobre querer reconectar, diciendo que había madurado y cambiado. Escribió este largo mensaje sobre cómo la terapia le había ayudado a entender sus errores pasados. Dijo que quería ser un hermano de verdad por una vez. Lo ignoré durante 2 semanas. Luego descubrió dónde trabajaba. Apareció en el vestíbulo un día, diciéndole a la recepcionista que tenía una cita para almorzar conmigo. Afortunadamente, la seguridad lo verificó conmigo primero, pero luego esperó fuera del edificio durante 3 horas. Mi equipo podía verlo desde las ventanas de nuestra oficina, simplemente parado allí como una estatua espeluznante. Rachel pensó que estaba siendo demasiado duro, está tratando de enmendarse. Dijo, todo el mundo merece una segunda oportunidad. Ella no sabía nada de las órdenes de alejamiento ni de los problemas de dinero, no se lo había contado porque, sinceramente, me avergonzaba. ¿Quién quiere admitir que su hermano es básicamente un estafador profesional? Pero Mason era astuto, siempre había sido bueno manipulando a la gente. Empezó a enviarle a Rachel estos largos y emotivos mensajes sobre cuánto lamentaba no haber sido un mejor hermano, lo orgulloso que estaba de mi éxito. Como solo quería ser parte de nuestras vidas, Rachel seguía presionándome para que le diera una oportunidad. Parecía sincero, decía. La gente puede cambiar. Yo no me lo creía, pero ella estaba decidida a hacer de pacificadora. Luego, sin decírmelo, lo invitó a cenar. Entré después del trabajo, agotado, solo para encontrar a Mason sentado en mi salón como si fuera su casa. ¡Qué descaro! Se me encogió el estómago y por un segundo pensé que había perdido la cabeza. ¿Lo había invitado y lo había olvidado? No, esto era obra de Rachel. La llevé aparte en la cocina, manteniendo la voz baja pero firme. ¿Lo invitaste aquí sin preguntarme? Suspiró, cruzando los brazos. Solo pensé que si realmente hablabais, tal vez verías que lo está intentando. Lo ignoré. En ese momento,
No quería empezar un conflicto con Rachel delante de él, y una pequeña parte de mí se preguntaba, ¿y si realmente había cambiado? De vuelta en el salón, Mason hizo una actuación digna de un Oscar, trajo un regalo caro probablemente comprado con el dinero de otra persona, hizo todas las preguntas correctas sobre mi trabajo, fingió preocuparse por nuestra vida en Corea, demonios, incluso logró fingir algunas lágrimas mientras se disculpaba por nuestra infancia. Actuando como el hermano perdido que solo quería redención, después de esa cena, empezó a venir más a menudo, siempre cuando yo estaba en el trabajo, solo para hacerle compañía a Rachel, decía, todavía se está adaptando a Boston y sé lo que es sentirse solo en una ciudad nueva, mirando hacia atrás, debería haber visto lo que estaba sucediendo, las señales estaban todas allí, pero estaba tan concentrado en mi nuevo trabajo, montando la oficina, contratando personal, que las pasé por alto. Luego, después de unos 2 meses, tuve que volver a Seúl durante una semana, la empresa me necesitaba para entrenar a mi reemplazo y transferir algunos proyectos confidenciales. Rachel insistió en que estaría bien, Mason puede ayudarme a terminar de desempacar, dijo, conoce la ciudad mejor que yo, no quería parecer controlador, Rachel era una adulta, capaz de tomar sus propias decisiones, y Mason actuaba tan normal, aún así, algo no encajaba, les pedí a nuestros vecinos que vigilaran la casa. Instalé algunas cámaras de seguridad, me aseguré de que Rachel tuviera todos los números de emergencia, la semana en Seúl fue intensa, jornadas de 14 horas, reuniones interminables, apenas tiempo para dormir, los mensajes de Rachel se hicieron más cortos, menos frecuentes, culpó a la diferencia horaria, dijo que estaba ocupada preparando su aula para el nuevo año escolar. Mason también me envió actualizaciones, fotos de ellos en restaurantes locales, mostrando a la cuñada los mejores lugares de la ciudad, fotos en el museo, el parque, de compras en el centro, pero no estaban solos, mis padres siempre estaban con ellos, sonriendo como si fuera una salida familiar saludable. Cada mensaje venía con un largo y exagerado texto sobre lo agradecido que estaba de que le hubiera dado otra oportunidad, como finalmente entendía lo que significaba la familia, con mis padres allí, debería haberse sentido normal, pero algo en ello todavía no me cuadraba. Cuando finalmente regresé de Seúl, tuvimos una cena familiar, estábamos todos sentados alrededor de la mesa del comedor, yo, Rachel y mis padres, fue una de esas raras cenas familiares en las que las cosas realmente se sentían normales, y por una vez, Mason no era el centro de atención. Entonces Rachel dejó el tenedor, respiró hondo y dijo, estoy embarazada, mi corazón casi estalló, habíamos estado hablando de formar una familia y ahora estaba sucediendo, mis padres jadearon de emoción, mamá ya divagando sobre nombres de bebés, papá dándome palmaditas en la espalda, pero Mason no parecía sorprendido, simplemente se quedó sentado allí, sonriendo con esa extraña sonrisa antes de decir, esta familia está creciendo de la mejor manera posible. Algo en ello me revolvió el estómago, no sabía por qué en ese momento, pero mirando hacia atrás, ese fue el momento en que todo empezó a desmoronarse. Después del anuncio del embarazo, el comportamiento de Mason dio un giro extraño. Al principio, pensé que solo estaba demasiado emocionado, pero luego empezó a aparecer sin invitación, quiero decir, constantemente, cada 2 días estaba allí, actuando como si tuviera algún derecho tácito a involucrarse. Tengo que ver a mi cuñada favorita, decía, sonriendo como si fuera su casa. Luego vinieron los comentarios, pequeñas cosas que no encajaban, nuestro bebé va a ser tan fuerte ya, decía, con demasiada naturalidad, es una locura lo conectado que me siento a todo esto. La forma en que hablaba no era solo entusiasmo, era posesiva, como si se viera a sí mismo como algo más que un simple tío. Pensé que solo estaba siendo su yo molesto habitual, pero luego pequeñas cosas empezaron a sumarse, cosas que no podía ignorar. Se lo mencioné a Rachel, como Mason parecía demasiado involucrado. Es raro, ¿verdad?, le dije, esperando que estuviera de acuerdo. En cambio, suspiró como si yo la estuviera agotando. ¿Estás paranoico? Mason solo está feliz por nosotros. ¿Feliz por nosotros? ¿O feliz por ti? Puso los ojos en blanco, pasando a mi lado hacia la cocina. Dios, siempre piensas lo peor de la gente, está tratando de ser mejor y tú buscas razones para alejarlo. Esa debería haber sido mi advertencia, pero lo dejé pasar. Pensé que tal vez estaba pensando demasiado. Una noche, llegué tarde del trabajo y noté que la puerta principal estaba abierta. Estaba seguro de haberla cerrado esa mañana, pero pensé que tal vez Rachel simplemente lo había olvidado después de sacar la basura o algo así. Aún así, me molestaba. Así que revisé la grabación de la cámara de seguridad para ver si algo andaba mal. Fue entonces cuando vi el mensaje de error con la configuración de almacenamiento. El sistema ya no grababa las grabaciones de la semana pasada, desaparecidas. Eso me detuvo en seco.
sabía que esas cámaras estaban bien configuradas. Y lo más importante, las tenía haciendo copias de seguridad automáticas en el almacenamiento en la nube, algo que no le había dicho a nadie, ni siquiera a Rachel. Empecé a notar otras pequeñas cosas también, como que Rachel siempre ponía su teléfono boca abajo ahora, o como de repente terminaba las llamadas cuando yo entraba en la habitación, o como Mason parecía saber exactamente lo que había en nuestra nevera sin preguntar nunca. Una noche, no podía dormir. Simplemente estaba acostado allí pensando en todas estas cosas raras que estaban sucediendo. Rachel dormía a mi lado, tan tranquila, el embarazo la cansaba todo el tiempo. Fue entonces cuando recordé la copia de seguridad en la nube de las cámaras de seguridad, me levanté, fui a mi oficina en casa e inicié sesión en la cuenta de almacenamiento en la nube. Había cientos de clips guardados. Empecé con la semana que estuve en Seúl. Primer clip, Mason llegando justo después de que me fuera al aeropuerto, nada raro allí. Rachel había dicho que la estaba ayudando a desempacar. Segundo clip, Mason y Rachel sentados muy juntos en el sofá, viendo una película. Todavía podría ser inocente. Tercer clip, Mason besando a Rachel en nuestra cocina. Fue entonces cuando empecé a temblar. El clip lo mostraba todo, Mason viniendo todos los días mientras yo estaba fuera, acercándose cada vez más, Rachel dejándolo entrar tarde en la noche. Sentí como si el aire hubiera sido succionado de la habitación. Como si estuviera viendo mi peor pesadilla desarrollarse en tiempo real. Cada miedo enterrado, cada duda que había intentado apartar, todo era verdad. Mason no solo estaba traspasando los límites, los había demolido, directamente en mi casa, mi matrimonio, mi vida, y Rachel lo dejó, le dio la bienvenida como si fuera normal. La peor parte no fue solo la traición en sí, fue lo casuales que fueron al respecto, como si lo hubieran hecho antes. Pasaban el rato en la cocina, cocinaban juntos, veían la televisión en nuestro sofá. Mason traía la compra, como si viviera allí. Hubo un clip que realmente me afectó. Estaban en la cocina y Mason estaba demasiado cerca de Rachel. Ella se reía de algo que él decía y él simplemente extendió la mano y le tocó la cara, el tipo de toque que te dice todo lo que necesitas saber. Rachel no se apartó, le sonrió como solía sonreírme a mí. Vi una semana de grabaciones en una noche, los vi acercarse cada vez más. Vi a Mason básicamente mudándose mientras yo estaba fuera. Vi a Rachel actuando totalmente diferente con él que conmigo. Las cámaras no graban dentro de los dormitorios, no soy tan paranoico, pero la cámara del pasillo captó suficiente. Mason entrando en nuestro dormitorio con Rachel, saliendo horas después. Guardé todas las grabaciones en una unidad segura, hice copias. Lo respaldé todo. El tipo enfurecido dentro de mí sabía que necesitaba pruebas, el esposo dentro de mí quería vomitar. Seguí diciéndome a mí mismo que tal vez estaba viendo las cosas mal, que tal vez había alguna explicación, pero en el fondo, lo sabía. Mi hermano y mi esposa, en mi casa, en mi cama, mientras yo trabajaba como un burro en Seúl para darnos una vida mejor. La mañana después de ver todas esas grabaciones, llamé al trabajo diciendo que estaba enfermo, no podía dormir de todos modos. Simplemente me senté allí en la oficina de mi casa, mirando la pared hasta que Rachel se despertó. Entró toda alegre, hablando de vitaminas prenatales y citas médicas, actuando como si todo fuera normal, como si no hubiera pasado la última semana dejando entrar a mi hermano en nuestra casa. No grité, simplemente abrí mi computadora portátil y reproduje uno de los vídeos, el de la cocina donde Mason la tiene toda encima. La cara de Rachel se puso blanca, empezó a llorar, diciendo que podía explicarlo, que no era lo que parecía. Luego cambió al clásico manual de los infieles. No quisimos que esto sucediera. Simplemente sucedió. Mason realmente me entiende, como si eso lo hiciera aceptable. Solté una risa corta y amarga. ¿Mason te entiende? Mason, el tipo que nunca ha mantenido un trabajo por más de 6 meses. El tipo que estafa a la gente para vivir. Ese es el que te entiende. Le tembló el labio, pero no lo negó. Sacudí la cabeza, mi voz tensa por la ira. Te di todo, Rachel, construí una vida para nosotros, trabajé como un burro para que pudiéramos tener un futuro, para que nuestro hijo pudiera tener un futuro. Nunca tuviste que preocuparte por el alquiler, por la comida, por nada. Apoyé tu carrera. Viajé al otro lado del mundo contigo. Confié en ti. Y lo tiras todo por la basura por él. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no había terminado. Le envié un mensaje de texto a Mason para que viniera, sin explicaciones, sin advertencias, solo un simple necesitamos hablar. Ahora, apareció como siempre, con esa sonrisa petulante en la cara, probablemente pensando que Rachel aún no me lo había dicho. Que yo seguía en la oscuridad, haciendo el papel del tonto. Esa sonrisa murió en el instante en que entró y vio la computadora portátil.
abierta, las imágenes reproduciéndose fotograma a fotograma, exponiendo cada una de sus mentiras. Sus ojos se dirigieron a la pantalla, luego de nuevo a mí. Todo su cuerpo se tensó, pero Mason, siempre el manipulador, trató de darle la vuelta inmediatamente. Hermano, tienes que entender, ¿desde cuándo? Lo interrumpí, mi voz firme, aguda. ¿Desde cuándo está pasando esto? Rachel ya estaba llorando, la ignoré, no había terminado con Mason, estaba luchando, tratando de encontrar el ángulo que lo salvara. Simplemente sucedió, hombre. No lo planeamos. No fue así. Rachel finalmente encontró su voz, débil y temblorosa. Por favor, tienes que entender. No queríamos lastimarte. Solté una risa aguda. Dejaste entrar a mi hermano a nuestra casa, lo dejaste entrar a nuestra cama, lo dejaste fingir ser yo mientras yo estaba fuera. Pero sí, claro, dime cómo no quisiste hacerlo. La voz de Mason bajó, su expresión se torció en algo casi ofensivo. Mira, hermano, siempre estás trabajando, siempre enfocado en tu carrera. Rachel estaba sola, necesitaba a alguien que pudiera estar allí para ella, y luego tuvo la audacia de decir, tal vez sí. Hubieras sido un mejor esposo, esto no habría sucedido. Juro que todo mi cuerpo se quedó paralizado, luchando contra el impulso de arrojarlo contra la pared más cercana. ¿Es eso lo que te dices a ti mismo para dormir por la noche? ¿Que esto es de alguna manera mi culpa? ¿Que no tuviste más remedio que actuar como un maldito parásito? Rachel sollozó más fuerte. Por favor, tenemos que pensar en el bebé. Giré la cabeza tan rápido que ella se estremeció. ¿De quién es este bebé? Su rostro se arrugó como si ni siquiera hubiera considerado que preguntaría. Es tuyo, ahogó. Lo juro, ¿lo juras? Le di una mirada tan fría que podría haber congelado toda la habitación. ¿Cómo juraste que yo era el único? ¿Cómo juraste que Mason era solo familia? No respondió, porque no podía. Mason, desesperado ahora, vamos, hombre. Todos somos familia. Podemos arreglar esto. Eso fue todo. Ese fue el momento en que algo dentro de mí se rompió. Di otro paso hacia él, acortando la distancia hasta que estuve justo frente a su cara. Déjame dejarte algo muy, muy claro. Mason, no eres mi familia, no eres mi hermano, no eres nada para mí. Abrió la boca, pero seguí, cruzaste una línea de la que no puedes volver. Y si este bebé no es mío, me incliné. Entonces más te vale correr, más te vale empacar cualquier estafa que tengas en marcha y largarte de mi ciudad, porque si alguna vez te vuelvo a ver, si siquiera respiras cerca de mí o de esta casa, me aseguraré de que te arrepientas por el resto de tu miserable vida. Mason se congeló, por primera vez en su vida, pareció genuinamente asustado. Rachel gimió. Por favor, solo, la interrumpí. Ambos, fuera. Rachel hizo algo que no esperaba, buscó mis manos, agarrándolas como si yo fuera su última tabla de salvación. Por favor, podemos arreglar esto. Ambos estábamos perdidos. Aparté mis manos tan rápido que casi se cae hacia adelante. Yo no estaba perdido, Rachel, tú estabas perdida y dejaste que mi hermano te guiara directamente al infierno. Fue un error, susurró, un error horrible. Sí, no me digas, inhaló bruscamente, y luego, como un reloj, cambió el guión. ¿De verdad vas a castigar a nuestro hijo por esto? Su voz se quebró en el momento justo, como si lo hubiera ensayado. ¿En serio vas a ser uno de esos padres? El tipo que deja que su propia amargura arruine a su familia. Ni siquiera intentes eso conmigo. Él necesita un padre que no sea un mentiroso y un tramposo. Siguieron hablando, pero ya no tenía energía para discutir. Seguí instándolos a que se fueran, y tan pronto como se fueron, agarré mi teléfono y llamé a mis padres. Pensando que finalmente verían a Mason por lo que realmente era. Debería haberlo sabido mejor. Las primeras palabras de mi madre: oh, cariño, debes haber hecho algo para alejar a Rachel. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo. Luego siguió, porque aparentemente eso no fue suficiente. Mason necesita una buena mujer en su vida, y Rachel claramente lo hace feliz. Por un segundo, realmente pensé que estaba alucinando. ¿De verdad te estás escuchando a ti misma? Cariño, siempre has estado tan concentrado en el trabajo. Tal vez esto fue una señal de que Rachel necesitaba más de ti. Juro que casi se me cae el teléfono. Pensé que había oído mal. Pensé que tal vez quedaba algo de cordura en esta familia. Pero no, realmente lo estaban apoyando. Mi padre fue aún peor. Empezó a hablar de cómo Mason finalmente encontró su camino, y cómo yo debería ser la persona más grande y ayudarlos económicamente hasta que Mason se establezca, como si tuviera que financiar a las personas que me traicionaron. Incluso empezaron a decirle a los miembros de la familia que yo era emocionalmente abusivo y controlador porque tenía cámaras de seguridad en mi propia casa, diciendo que alejé a Rachel con mi personalidad fría,
que Mason solo estaba siendo un hermano comprensivo y las cosas se complicaron. Fue entonces cuando supe que había terminado con Mason. Terminado con mis padres, terminado con todo. Llamé a un abogado esa tarde, encontré uno bueno que se especializaba en casos con pruebas de infidelidad, les dije que tenía todo documentado, cada visita, cada mentira, cada traición, y presenté una demanda de divorcio, pero mis padres no habían terminado de tratar de destruir lo que quedaba de mi vida. Una semana después de que presenté la demanda de divorcio, me demandaron, exigiendo apoyo financiero tanto para Mason como para Rachel. Su argumento, que tenía una obligación familiar de mantener a mi hermano y esposa embarazada durante este difícil periodo de transición, querían que pagara el alquiler de Mason, cubriera los gastos de manutención de Rachel e incluso financiara el último proyecto empresarial de Mason. El descaro era impresionante. Lo que no sabían era que había estado planeando mi regreso meticulosamente. Mientras estaban ocupados tratando de pintarme como el villano, yo había estado trabajando para construir un caso sólido, no solo contra Rachel por el divorcio, sino contra Mason por sus años de fraude y manipulación. Con la ayuda de mi abogado, contactamos a cada persona que Mason había estafado en los últimos 5 años, encontramos a sus víctimas a través de las redes sociales, foros en línea y registros judiciales. Mi abogado los ayudó a presentar una demanda colectiva contra él, completa con pruebas documentadas de sus esquemas. La demanda civil lo golpeó como un tren de carga justo cuando intentaba convencer a Rachel de que tenían un futuro juntos. Luego profundizamos en su aventura. Resultó que Rachel no solo me había traicionado, sino que había estado ayudando a Mason a acceder a nuestras cuentas conjuntas. Mi abogado encontró transferencias, compras sospechosas, retiros de efectivo que coincidían con las visitas de Mason. Congelamos todas las cuentas de inmediato e informamos la actividad sospechosa al departamento de fraude del banco. Mientras esto sucedía, mis padres seguían presionando con su demanda, exigiendo que pagara $5,000 mensuales por las necesidades básicas de Mason y otros $3,000 por los gastos de Rachel. Incluso tuvieron el descaro de solicitar $50,000 para la nueva empresa de Mason. Todo antes de que nadie supiera si el bebé era siquiera mío. La fecha del tribunal para sus demandas financieras llegó exactamente cuando yo quería. Mientras mis padres estaban sentados allí, engreídamente confiados en su rectitud, mi abogado desató nuestro contraataque. Presentamos pruebas de los esquemas de fraude en curso de Mason. Demostramos cómo mis padres habían permitido y encubierto sus crímenes durante años. Revelamos extractos bancarios que probaban que lo habían ayudado a ocultar dinero de víctimas anteriores. El juez ordenó una investigación sobre su posible papel en las actividades fraudulentas de Mason. Sus caras pasaron de engreídas a aterrorizadas en segundos cuando se dieron cuenta de que habían caído directamente en nuestra trampa. Rachel tampoco se salvó. Las pruebas de su complicidad en los esquemas financieros de Mason destruyeron su credibilidad. La Junta Escolar inició una investigación de ética cuando descubrieron que había estado ayudando a Mason a dirigirse a padres adinerados con sus estafas de inversión. Su carrera docente implosionó de la noche a la mañana. El castillo de naipes de Mason se derrumbó espectacularmente. A través de la investigación, aparecieron antiguas víctimas, se expusieron sus estafas actuales y su reputación quedó destruida. Nadie le confiaría $1, y mucho menos invertiría en sus esquemas. Intentó huir a Florida, pero sus cuentas estaban congeladas, su crédito arruinado y no tenía a dónde ir, y cada vez que mis padres o el abogado de Rachel intentaban pintarme como controlador o abusivo debido a las cámaras de seguridad, solo los hacían quedar peor. Las pruebas demostraron que las había instalado por seguridad en el hogar mientras viajaba, no por vigilancia. Sus intentos de tergiversarlo fracasaron, haciéndolos parecer desesperados y deshonestos. Pero no había terminado. Necesitaba saber de quién era este bebé. Para cuando llegamos a la audiencia de la prueba de paternidad, Mason enfrentaba múltiples investigaciones. Rachel estaba desempleada y enfrentaba posibles cargos penales por complicidad financiera, y mis padres se ahogaban en honorarios legales por su demanda fallida. Su pequeño mundo perfecto se había derrumbado y yo ni siquiera había tenido que ensuciarme las manos, simplemente dejé que la ley hiciera su trabajo. Mientras esperaba los resultados de la prueba de paternidad, me di cuenta de que ya ni siquiera me importaba su destrucción. Estaba concentrado en el futuro, mi futuro, y posiblemente, el futuro de mi hijo. Si este bebé resultaba ser mío, estaba listo para luchar por la custodia total, y gracias a nuestra cuidadosa documentación de todo, estaba en la posición perfecta para ganar. Abróchate el cinturón, porque esta historia de alguna manera se volvió aún más loca. ¿Recuerdas que mencioné que la prueba de paternidad estaba pendiente? Bueno, llegó. Yo soy el padre. Cuando Sara, mi abogada, llamó con los resultados, tuve que sentarme. Es como si la vida tuviera un sentido del humor enfermo, ¿sabes?
La única cosa que podría complicar aún más este lío sucedió realmente, pero aquí es donde se pone interesante. El día después de que obtuvimos los resultados, Rachel apareció en mi puerta, exigiendo que retirara todos los procedimientos legales porque la familia debe permanecer unida. ¡Qué descaro de mujer! Trajo a Mason con ella e intentaron venderme alguna tontería sobre crianza compartida como una familia moderna. Resulta que están completamente arruinados después de que les congelaron las cuentas y esperaban mudarse a mi casa. Sí, ¿leíste bien, la mejor parte? Grabaron toda la conversación, pensando que podrían usarla en mi contra de alguna manera, excepto que olvidaron un pequeño detalle. Mi sistema de seguridad también graba audio, así que ahora tengo imágenes nítidas de ellos intentando extorsionarme y admitiendo varios otros esquemas que han estado llevando a cabo. Sara dice: ¿esto es como si la Navidad hubiera llegado temprano para nuestro caso, los esquemas de Mason? Bueno, el karma golpeó rápido. Intentó estafar a algunos inversores en Florida, excepto que uno de ellos resultó ser un agente encubierto del FBI. Mis padres tuvieron que vender su casa de vacaciones para sacarlo bajo fianza. Todavía insisten en que es solo un incomprendido y que debería ayudarlo a recuperarse. La vida de Rachel también está implosionando espectacularmente. ¿Recuerdas esa investigación de la junta escolar? Encontraron pruebas de que estaba usando su puesto como maestra para obtener información financiera de los padres para las estafas de Mason. Ahora enfrenta una investigación del Departamento de Educación y varios padres están presentando demandas civiles. ¿La guinda del pastel? Mis padres intentaron organizar una intervención familiar en su iglesia, diciéndoles a todos que yo estaba mentalmente inestable y necesitaba ayuda. Invitaron a toda la familia de Rachel y a algunos ancianos de la iglesia. Lo que no sabían era que Sara ya había hablado con los líderes de la iglesia sobre las víctimas de estafa de Mason, muchas de las cuales eran miembros de la iglesia. Todo salió maravillosamente mal y ahora son básicamente parias sociales en su propia comunidad.